Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Borja Chávez, soy docente del Departamento de Psicología y les quiero dar la bienvenida al taller de Duelo y Resiliencia. El presente taller consiste en poder trabajar y abordar los temas del duelo desde nuestra propia vivencia a partir de una experiencia dinámica y creativa. Vamos a utilizar ciertas herramientas desde el arte para poder hablar sobre nosotros y nosotras mismas y sobre cómo hemos afrontado la experiencia del duelo. Para hablar sobre el duelo, debemos conocer qué es, en primer lugar. El duelo es esta experiencia que puede ser emocional, puede ser cognitiva o puede ser conductual a partir de una pérdida. Una pérdida que puede ser entendida desde sus múltiples dimensiones. La que más conocemos es la pérdida por muerte de un ser querido o de una persona a la que queremos. También podemos tener diversas pérdidas orientadas a lo económico, a lo físico, a amigos, amigas, a rompimientos o rupturas amorosas, entre otras. ¿Por qué es importante hablar del duelo? En primer lugar, el duelo es una experiencia difícil de poder conversar y dialogar. Es considerado como un tema tabú dentro de nuestra sociedad y culturalmente es complicado poder abordarlo por las experiencias y emociones que surgen a partir de ella. Nosotros, como grupo de investigación, hemos utilizado una de las teorías fundamentadas y con evidencia que pretende abordar el duelo desde una mirada de su entendimiento. Y es por eso que vamos a explicar un poco acerca del procesamiento dual del duelo, que es esta experiencia o esta forma en cómo nosotros vamos a vivir y a transitar una experiencia, ubicándolo no solamente en la meta, ¿no?, que muchas veces es entendida como dejar de sentir la tristeza, sino ubicándonos en el proceso y cómo vamos a ir acompañándonos en esto. El procesamiento dual del duelo se va a entender desde la teoría como esas acciones que vamos a ir ubicando a partir de cómo afrontamos o expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos relacionados a una pérdida. Para ello, vamos a explicar brevemente acerca de cuáles son estos dos procesos. El primero, que está orientado a la pérdida, son aquellas acciones que, como dice su nombre, están orientadas a la experiencia de poder afrontar o transitar la experiencia de pérdida. Por ejemplo, tenemos aquellas personas que, por ejemplo, piensan en lo que han perdido, ¿no? Desde esa manera transitan la experiencia. Pensar también en cómo se sienten frente a esa experiencia de pérdida. Extrañan muchas veces cómo era una vida antes, con el vínculo, con la experiencia previa. O también buscar ir a terapia, grupos de apoyo o búsqueda de grupos de información. Por otro lado, tenemos una mirada desde la adaptación. Cómo nuestra conducta se va a ir orientando a adaptarnos a una nueva vida sin el objeto perdido. Aquí podemos encontrar, ¿no?, ciertas tradiciones que volvemos a crear a partir de esta experiencia, hacer cosas que nos gustan o nuevas actividades también para poder transitar esta experiencia, formar nuevas relaciones y ajustarnos a nuevos roles. Cabe mencionar que nosotros no hacemos una u otra acción, sino vamos transitando entre aquellas acciones orientadas a la pérdida y aquellas orientadas a la adaptación. Con esta breve explicación, lo que queremos es pasar a la acción y preguntarnos también por qué estamos utilizando el arte para poder abordar esas temáticas. Para nosotros es importante utilizar aquellas herramientas desde las terapias de artes expresivas, puesto que hemos visto que nos facilita y tiene una función importante también en la descarga y para evitar la movilización, particularmente cuando trabajamos con grupos. Para poder aterrizar lo que anteriormente ya hemos explicado, vamos a trabajar con un caso. Este caso nos va a poder dar herramientas para poder ubicar nuestra propia experiencia en cada una de las acciones orientadas a la pérdida y orientadas a la restauración. Cristóbal y Daniela es una pareja joven que lleva 10 años y 3 años casados. Ellos estudiaron en la misma universidad y tienen el mismo grupo de amigos en el cual todos y todas se llevan bien. Un día, después de una pelea y tras meses de conflictos de pareja, Daniela decidió terminar con Cristóbal sin darle más explicación que un "no me gusta cómo piensas". A pesar de que no quedaron en malos términos, al interactuar en el grupo de amigos, hablan y entienden que Cristóbal los siente distintos y distantes. A partir de esta narración vamos a explicar más o menos cómo es que nosotros podemos entender las acciones orientadas a la pérdida y orientadas a la restauración. Para ello me voy a
agenciar de una hoja donde voy a escribir, ¿no?, aquellas acciones orientadas a la pérdida y aquellas orientadas a la adaptación. Ok, como hemos podido ver, y acá vamos a hacer una línea, puesto que vamos a hablar luego de nuestra experiencia. Como hemos podido ver, aquellas acciones orientadas a la pérdida están relacionadas a componentes en las que mi conducta y mi pensamiento y por ende mi atención están orientadas al proceso o a la experiencia vivida. Por ejemplo, ¿no?, aquellas orientadas a la pérdida pueden estar relacionadas a que Cristóbal piensa en todo lo que podría haber hecho diferente en la última pelea que tuvo con Daniela. Por ende, el pensamiento, el pensar en la experiencia está orientada a este tipo de acciones. También mencionar, por ejemplo, que Cristóbal acepta comentar la situación a su terapeuta cuando ésta le comenta que últimamente lo veía distante o distraído. Entonces, comentar la experiencia, buscar ayuda, estar orientado a dialogar acerca de lo que les ha pasado, también está como parte de esta acción orientada a la pérdida. Y también, por ejemplo, Cristóbal extrañando, ¿no?, estar con Daniela, también es una experiencia que está relacionada a la pérdida. Entonces, extrañar, pensar, comunicarse y comunicarlo también a otras personas está relacionada a este tipo de acciones. En primer lugar, como hemos podido ver en la orientación a la pérdida, Cristóbal ha pensado, ha dialogado y también se hace consciente del que ha extrañado o extraña pasar tiempo con Daniela. En aquellas acciones orientadas a la adaptación implican los momentos o las actividades que realiza Cristóbal para transitar por esta experiencia. Por ejemplo, Cristóbal decide conversar con su grupo de amigos más íntimos, ¿no?, para poder empezar a hacer algunas actividades de adaptación. Entonces, buscar momentos, ¿no?, de relajo o momentos con los amigos puede ser una acción orientada a la adaptación. También, por ejemplo, Cristóbal empieza a salir o tener un nuevo grupo de amigos que no estén tan cercanos a Daniela, ¿no? En este momento también busca adaptarse a partir de buscar un nuevo grupo, porque sabemos que ellos compartían grupos en común. También, por ejemplo, Cristóbal se inscribe a clases de guitarra y se pone como meta aprender a leer música. Entonces, estas nuevas actividades, aprender a hacer algún tipo de acción o actividad que le permita, ¿no?, transitar por nuevas experiencias y configurar a su vez emociones diferentes a las que se transitaron en la experiencia de pérdida. Ahora vamos a pasar todo lo que ya hemos aprendido, todo lo que ya hemos aterrizado con el caso a nuestra propia experiencia. Por ello, vamos a, en primer lugar, entender cuál va a ser la actividad que vamos a trabajar. Vamos a utilizar el modelado del tótem. ¿Qué es el tótem? ¿Cómo lo vamos a entender? El tótem está orientado, ¿no?, a poder utilizar el arte para poder utilizar representaciones de nuestra propia experiencia en un momento de nuestra vida. Para ello, otra vez vamos a tratar de basarnos en la experiencia presente, ¿no?, en el aquí y en el ahora, y vamos a tratar de construir, ¿no?, aquellas figuras de representación, en este caso tótems, que nos puedan permitir volver a la experiencia donde nosotros estamos tratando de abordar. Entonces, vamos a utilizar otra vez nuestra hoja, ¿no?, para poder ponerlo en manifiesto, y vamos a utilizar plastilina que nos va a permitir concretizar la acción, la emoción o el pensamiento a partir de esta experiencia de pérdida. Ok, ahora vamos a pasar a la práctica y hablar un poco sobre nuestra propia experiencia. Como ya mencionamos, vamos a transitar por múltiples duelos
Y lo que vamos a hacer ahora es, primero, reflexionar sobre uno. Les recomiendo que podamos utilizar post-its o alguna hoja aparte para poder trabajar y orientar nuestra propia experiencia. Entonces, yo por ejemplo voy a hablar sobre la experiencia de pérdida de mi mascota. En este caso voy a poner pérdida de mascota y voy a poner, por ejemplo, el nombre de ella, ¿no? En este caso vamos a hablar de Loki. Loki fue mi mascota con la que viví aproximadamente unos 10 años y que falleció, ¿no? Sobre básicamente el 2022. Otro punto que creo que me parece importante mencionar es que la experiencia de duelo puede ser vivida en el presente, pero pudo haber pasado durante, no sé, un rango de 2, 3 o hasta muchos más años. Eso no implica que podamos sentir o experimentar menos. Entonces, con esto vamos a abordar, ¿no?, la pérdida, ya sea ustedes pensarán, ¿no?, cuál ha sido la pérdida que les gustaría poder trabajar, y vamos a utilizar las plastilinas para poder crear ciertos tótems. Ok. Podemos ver estas figuritas. Estas figuritas están en función a mi propia experiencia y voy a pasar a explicarla, que es lo que también se espera que ustedes puedan realizar, ¿no?, en estos espacios, puesto que el arte nos va a llevar a poder descargar en primer lugar, ¿no?, lo que pensamos, lo que sentimos, y también le va a dar una figura de representación que nosotros y nosotras mismas podemos explicar y podemos argumentar, ¿no? Para esto no es necesario tener los dotes de artista, sino saber más o menos cómo es que queremos orientar nuestra reflexión acerca de la experiencia. En este caso, yo voy a explicar un poco la experiencia orientada a la pérdida. Para esto, yo creé un corazón. Un corazón, como se puede ver, que está partido en dos, está roto, ¿no? En este caso, puedo hablar acerca de 3 componentes de mi experiencia: de la emoción, del pensamiento y de la conducta orientada a la pérdida. La emoción, como podemos ver, puede estar orientada a la tristeza, a la frustración, a la culpa. Luego de eso, mi pensamiento, ¿no?, acerca de cómo me sentía frente a la experiencia de pérdida, puesto que para mí fue bastante doloroso, fue a partir de una experiencia de enfermedad crónica de mi mascota y al final tuvimos que decidir dormirla, ¿no? Entonces mi pensamiento está orientado a ella. Y mi conducta, ¿cómo se reflejaba? Pues a mí me costó mucho y lo que empecé a hacer fue hablar sobre el tema y llorar la pena y descargarla. Ahora vamos a explicar aquellas acciones orientadas a la adaptación. En mi caso, esto a simple vista puede parecer un dibujo sin ningún fundamento, y otra vez aquí vamos a utilizar esta triada, ¿no?, el pensamiento, la emoción y la conducta. Cuando hablamos de aquella acción orientada a la adaptación, recordemos que son aquellas conductas que vamos a estar relacionando a adaptarnos a una vida sin el objeto perdido. Para mí es importante hablar de la unidad familiar. En este caso, por ejemplo, yo vivo con mi hermana y con mi mamá y representa esta triada una unidad y también un soporte para poder afrontar la situación. ¿Qué acciones realizábamos? Salíamos en conjunto, hablábamos del tema, dialogábamos también acerca de la experiencia de pérdida, recordábamos también a la mascota, y para mí esto implica, ¿no?, la unidad y la relación y el vínculo que nos unía, y qué acciones también realizábamos para poder adaptarnos a este proceso. Una vez que hemos explicado esto, ya voy a pasar a explicarles de repente los otros tótems que tengo para poder explicar cada una de las acciones. En aquellas orientadas a la pérdida, yo por ejemplo puse una lágrima. Como les comenté, el proceso fue tan duro que me ayudó mucho descargar desde el llanto, descargar desde el diálogo también. Y para mí un objeto de representación es una lágrima, ¿no? Una lágrima que implicó o estuvo asociada, ¿no?, a la experiencia de pérdida y a la experiencia de descarga. Y también se me ocurrió, por ejemplo, dibujar o trazar un nudo. ¿Por qué? Porque para mí también fue una experiencia, un nudo en la garganta, ¿no?, como yo lo puedo recordar, debido a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque para mí fue duro e importante, a su vez, poder tomar la decisión de dormir a la mascota. Entonces, estas 3 figuras de representación pueden hablar sobre mi pérdida y pueden representarla también como lo he mencionado.
Ahora, ¿qué conductas estuvieron más orientadas a la adaptación? ¿No? Como ya les expliqué, la unidad familiar y las actividades que hacíamos en conjunto. También dibujé, por ejemplo, un lapicero. Para mí fue muy importante poder escribir sobre cómo me sentía, eso también lo trabajé mucho en terapia, y poder crear, ¿no? Y también, ¿no? Dibujé o creé esta figurita, que es si no se ve, un perrito para mí. Y este perrito significó también una época de cambios y de crecimiento. Luego de un año decidimos volver a adoptar a una mascota y así también poder darle hogar a una nueva animalito para poder también configurar una familia. Entonces, esto también significó para mí una adaptación, ¿no? Pasó un tiempo, pasó un proceso y pues ahora tenemos o contamos con una nueva mascota, ¿no? En este caso, Catalina. Como podemos darnos cuenta, múltiples acciones y conductas, pensamientos y emociones pues nos van a llevar a entender cómo nuestro proceso de duelo y nuestra experiencia de resiliencia se va a ir configurando a partir de que va pasando el tiempo, ¿no? Tenemos ciertas acciones orientadas a la pérdida, ¿no? Que están más relacionadas a mi propia experiencia acerca de el momento y acerca también de cómo me siento acerca de ello. Y tenemos aquellas orientadas a la adaptación, que son acciones, ¿no? Donde yo configuro procesos resilientes y acciones también que me llevan a poder adaptarme a una vida sin esta mascota en este caso, o persona, acción, pareja o momento también que se haya perdido. Como hemos visto en este taller, hemos podido orientar las artes a los procesamientos del duelo y a nuestra propia experiencia a partir de una pérdida. Podemos encontrar que existen procesos orientados a la propia experiencia de pérdida y orientados a la adaptación. Cabe mencionar que son múltiples procesos los que podemos vivenciar y también son múltiples las formas de cómo responder a ellos. No olvidemos también cómo es que podemos ordenarlas a partir de lo que sentimos, de las emociones, de los pensamientos y de las conductas que vamos a realizar. Asimismo, también podemos utilizar el arte como este medio de descarga y diálogo frente a acciones que pueden ser altamente movilizantes. Por lo tanto, espero que este haya sido un proceso de reflexión y podamos encontrarnos en otra oportunidad.